Muy buenas noches, distinguida concurrencia, virtual y presencial. También la Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico corresponde a un área nueva dentro del colegio que trata de articular diversas áreas que se encontraban ciertamente dispersas en el periodo precedente, ¿no? La situación previa de esta Secretaría correspondería a lo que se llamaba la vocalía de salud, de educación médica continua. Y la vocalía de educación médica continua se articulaba a partir de un comité de educación médica continua. La realidad actual, la realidad que establece el estatuto, es la siguiente. Es una secretaría que efectivamente incluye al Comité de Educación Médica Continua, pero también a otros comités que dependen de ella. Comité de Investigación, Comité de Eventos Científicos e Informes Técnicos, Comité de Calificación de Instituciones Médicas, Comité de Médico Joven, y además se vincula al Comité de Distinciones Honoríficas y trabaja también en concordancia con el Centro Editorial y con el Centro de Desarrollo de Competencias Médicas. La información que nosotros hemos podido colegir inicialmente al asumir la gestión básicamente se remite a la vocalía de Educación Médica Continua. La situación que encontramos nosotros en principio es que la información que se tenía de los eventos de capacitación se remitía al ámbito de lo que hacía el Comité de Educación Médica Continua a nivel nacional y no se tenía ninguna información de lo que ocurría a nivel de los eventos que se realizaban en los respectivos consejos regionales, que no existía un diagnóstico de necesidades de estos ámbitos regionales en cuanto a los requerimientos de capacitación y que además la educación médica no estaba articulada con el proceso de recertificación médica. Entonces lo que hicimos fue conformar el Comité Nacional de Educación Médica Continua, establecer una red con todas las secretarías de Desarrollo Profesional y Científico a nivel de las regiones y emprender un primer esfuerzo que es el de acopiar información respecto a todos los esfuerzos que se realizan en los ámbitos regionales en cuanto a educación médica continua. Esto ha dado como resultado la estructuración en primera instancia de un calendario de actividades de capacitación del año presente, del año 2024, de julio a diciembre, que ciertamente acá no se puede apreciar, pero que con un mayor nivel de detalle, por ejemplo, nos permite ver esto, ¿no? Que en determinado día de algún mes se realiza algún tipo de actividad de educación médica en determinado ámbito, que esta actividad es presencial, o es híbrida o es virtual puramente. Entonces, de esa manera, cualquier colegiado podría apreciar que en tal lugar se realiza una capacitación sobre determinado tema a la cual podría acceder de forma presencial, si es que es posible, o de forma virtual. Además, esto debe tener otra información, otra metadata, como por ejemplo, si tiene o no puntaje de recertificación y cuánto es este de acá. Luego, en cuanto a lo de instituciones médicas científicas, porque también están dentro del ámbito de la Secretaría de Desarrollo Profesional, se encontró una situación en la cual habían aproximadamente 32 instituciones médicos científicas vigentes, de aproximadamente unas 65 o 67 instituciones médicos científicas que se registraron en algún momento. Muchas de ellas no están reinscritas porque hay una reglamentación que implica que cada institución médica científica se reinscriba cada 2 años. Entonces lo que nosotros hicimos fue primero revisar la reglamentación, encontrar la evidencia histórica de los pendientes. Encontramos 17 instituciones médicas científicas que habían iniciado un trámite de reinscripción o de inscripción, y hemos procedido a implementar el proceso de calificación, y el día de hoy, por ejemplo, el Consejo Nacional, que es la instancia que aprueba las reinscripciones, ha reinscrito oficialmente a 6 instituciones médico-científicas que estaban pendientes desde el año anterior. Hemos además convocado a 39 instituciones médico-científicas con miras a concordar y a definir una agenda para el establecimiento de un congreso de instituciones médico-científicas. Habría que decir al respecto que desde el año 2013 no se realiza un congreso de instituciones médico-científicas que, de acuerdo al reglamento, debe realizarse bianualmente. Desde el 2013 no tenemos un congreso con la categoría de tal, y este año el Consejo Nacional va a implementar un congreso nacional
de las instituciones médico-científicas en el mes de noviembre. Se ha definido ya en esta reunión donde acudieron 39 IMCs una agenda básica de temas que se deben tratar y que son pertinentes, que atañen, por ejemplo, a la evaluación por competencias, a la problemática del residentado médico, al campo de acción, que define, por ejemplo, los límites para el intrusismo y para el ejercicio ilegal, y también los nuevos horizontes de las instituciones médico-científicas en cuanto al financiamiento, a las nuevas funciones, a las sinergias con el Colegio Médico y al nuevo reglamento de calificación y funcionamiento. En cuanto a investigación, el Colegio Médico realizaba un año un concurso de investigación de forma fondo concursable, y otro año, es decir, en periodos bianuales, realizaba un premio de investigación médica libre a cualquier agenda de investigación previa realizada por los colegas miembros de la orden. Entonces, lo que se consideró es de definir líneas que priorizan los intereses de investigación que el Colegio Médico debe perseguir, ¿no? Y entonces el Comité de Investigación e Innovación, en asocio con la Secretaría de Incidencia Política de Medicina y Salud Pública, han concordado este establecimiento de 11 prioridades de investigación. Y estas 11 prioridades de investigación están en función de los intereses que generen evidencia para que la profesión adquiera mejores niveles de bienestar, un mejor posicionamiento y condiciones laborales y algunos otros aspectos que ustedes podrán revisar en la presentación con mayor detalle. En cuanto a la recertificación, habíamos dicho que el proceso de recertificación es una condición ahora vinculada también en forma obligatoria a la habilidad profesional. Y habría que decir que aproximadamente solo un 30% de los médicos se encuentran recertificados, lo cual quiere decir que hay una brecha enorme de colegas que deben ser certificados. Esto requiere un proceso, por lo tanto, muy ágil de recertificación. El encargado de este proceso es, en principio, el Centro de Desarrollo de Competencias Médicas, que tiene un área vinculada a los procesos de recertificación de los colegas. Y este proceso es un proceso mecánico, es un proceso que se realiza, digamos, de forma manual, es decir, enviando documentación para una calificación del portafolio de cada colega de manera que obtenga un puntaje para la recertificación. ¿Cuáles son las innovaciones que se quieren hacer? Primero, optimizar este proceso, hacerlo lo más automático posible. ¿De qué manera? Vinculando la educación media continua a los procesos de recertificación, en la medida que cada evento de capacitación que tenga un puntaje y una codificación debe aumentar el puntaje automáticamente a cada uno de los colegas. Esto además está vinculado a un nuevo sistema, digamos, informático de soporte, y también está vinculado a la estructuración de un currículum virtual digital que facilita a los colegas tener este instrumento también. Para lo cual el Centro de Desarrollo de Competencias ya ha empezado a trabajar en la reglamentación pertinente, y ahí ustedes tienen en esta imagen a su comité técnico instalado. También en cuanto al propio Centro de Desarrollo de Competencias, es decir, al área que permitiría hacer evaluaciones de competencias, ¿no?, a través de ECOES o exámenes clínicos objetivos estructurados, se encontró que este centro desde 2019 estaba sin funcionamiento, sin mantenimiento de los equipos, y por lo tanto el Comité Técnico del Centro de Desarrollo de Competencias ha incoado un trabajo para primero definir las competencias de interés. Se ha definido hasta el momento 10 competencias, con miras a estructurar un proceso de evaluación piloto este año, pero que a partir del próximo año va a ser un proceso rutinario. Quiere decir que los médicos también van a poder recertificarse demostrando que saben hacer y que saben actuar de una determinada manera frente a determinados casos clínicos prioritarios. Se elaboró el plan de trabajo y se está aprobando un proceso de recertificación por competencias que ya está sancionado para que se realice en forma piloto el presente año. Y en cuanto a la recertificación, todos nosotros conocemos que los médicos no recertificamos como médicos generales, aún siendo especialistas. Lo que se quiere hacer justamente para mejorar y elevar la calidad del desarrollo profesional de nuestros colegas es implementar un proceso de recertificación por especialidades, que inicialmente será de algunas especialidades que sean elegidas y diligenciadas con las respectivas sociedades médico-científicas. Hay un área muy importante que está incluida dentro de la Secretaría de Desarrollo Profesional, que es el área de médico joven.
En el área de médico joven tenemos el aporte, la vitalidad indesmayable de los colegas jóvenes que justamente han implementado muchas acciones. Una primera es para poder demostrar digamos, incremento en el liderazgo y en una política descentralizada, se ha reactivado 25 de 27 comités, porque son 27 consejos regionales, 25 consejos o comités de médico joven a nivel nacional. Es decir, 25 regiones tienen en el momento un grupo de médicos jóvenes con menos de 10 años de ejercicio profesional que están trabajando en incrementar estas acciones en cada uno de los ámbitos regionales. Una de las primeras actividades que realizaron tan pronto ingresamos a la gestión fue acometer la tarea de desarrollar el curso de inducción SERUMS, que tuvo características particulares. No se trataba solamente de un componente expositivo, sino incluyó campañas de inmunización, incluyó campañas de entrega de DNIs electrónicos, lo cual está en migración para, por ejemplo, hacer el certificado médico digital, además de talleres y charlas de asesoramiento que abarcaron a más o menos, digamos, 3.000 médicos, de los cuales además 500 recibieron DNI electrónico, otros 500 recibieron inmunizaciones y participaron en talleres de competencias. Además se desarrollaron una serie de actividades, digamos, alineadas también con la Secretaría de Disidencia, como por ejemplo el velar por la transparencia del proceso de adjudicación de plazas SERUMS, que es una de las problemáticas iniciales que enfrentan los médicos y que actualmente está justamente en discusión. Una parte de ello fue participar activamente en detectar posibles irregularidades en el proceso, lo cual determinó incluso la paralización por unas horas, un día, del proceso de adjudicación SERUMS para garantizar idoneidad de ese proceso y pleno equilibrio y justicia, ¿no? Además está participando activamente en la formulación de una propuesta legislativa para la reforma del SERUMS, de tal manera que el SERUMS sea, además de cubrir las necesidades de los ámbitos más desfavorecidos del país, permita además para los médicos una labor de inducción segura, ¿no es cierto?, y que no los exponga a mayores riesgos. Para eso el trabajo con áreas, digamos, críticas, y en esto las Fuerzas Armadas y policiales tienen gran experiencia, a través de ciertas reuniones de trabajo se está viendo los elementos para poder hacer esto posible. Por supuesto, hay una serie de actividades que actualmente son de mucha visibilidad pública, como la dación de un decreto supremo que establece una evaluación SERUMS, ¿no?, de manera muy rápida, improvisada por parte del Ministerio de Salud, sin las garantías del caso, a lo cual el colegio se ha pronunciado activamente en un contundente rechazo a la dación de esta norma. Además, se han realizado actividades de capacitación en relación con el residentado médico. Todos los años un grupo de casi 6.000 médicos rinden este examen de residentado médico. En el caso del Comité Médico Joven, rápidamente articuló charlas de asesoría para poder explicar a cada uno de los jóvenes profesionales las características de cada una de las especialidades a las que potencialmente podían ellos acceder, y se realizó también simulacros, ¿no?, simulacros de examen de residentado médico que abordaron a 3.000 médicos en cuanto a su participación en un periodo de aproximadamente 2 meses. También lo mismo, a nivel de lo que es el Consejo Nacional de Residentado Médico, se solicitó y se logró un incremento del número de plazas, y esto requiere una acción directa, inmediata y una veeduría permanente por parte de los médicos jóvenes, de los cuales acá algunos de ellos se pueden mostrar. En cuanto a las acciones de incidencia, además, la veeduría de los procesos de realización del examen propiamente de residentado médico contó, por primera vez, diría yo, con médicos jóvenes como veedores del colegio médico. Esto es realmente una situación novedosa, porque siempre la participación del colegio médico era con médicos mayores que participaban en los procesos de veeduría de estos exámenes de residentado, y en este caso todos se sorprendieron de que los médicos que enviaban al colegio eran jóvenes, y lo vieron de muy buena manera nuestros colegas profesores de las diversas universidades. Algunas otras acciones están vinculadas justamente a la supervisión y monitoreo de lo que sucede en el CONAREM y la visita y supervisión de las sedes docentes.
Además, se está activamente articulando un proceso de seguimiento y promoción de la salud mental de los médicos jóvenes, particularmente de los médicos serumistas. Para esto, la experiencia de un equipo de telesalud vinculado a una universidad, la Universidad de San Marcos, es el elemento con el cual se ha venido acordando el inicio de esos trabajos. En cuanto a las acciones futuras, debería decir que en cada una de las áreas, en la educación media continua, estamos trabajando ahora ya en la formulación del Plan Nacional de Educación Media Continua para el año 2025, que tiene características de ser participativo, descentralizado y basado en las reales necesidades de salud de las regiones y de la población. En cuanto al Centro de Desarrollo de Competencias, yo lo había adelantado, un proceso de recertificación por competencias que el próximo año debería abarcar además a un número mayor de colegas. Este año se va a hacer la experiencia piloto, pero el próximo año se debe tener un proceso además que debe ser descentralizado. Esto quiere decir que se deben generar condiciones para que la recertificación por competencias también se pueda realizar por lo menos en algunas macroregiones, ¿no? Podría ser norte y sur, por ejemplo. En cuanto a investigación, se va a elaborar por primera vez un concurso que esté basado en las prioridades de investigación que el Colegio Médico tendrá definidas. En cuanto a institución médica científicas, lo hemos dicho, el Congreso de Instituciones Médicas Científicas luego de 11 años, y finalmente, en cuanto al Comité de Médico Joven, un despliegue de actividades importantes justamente para fortalecer a los médicos que inician su desarrollo profesional y científico en esta carrera en estos primeros 10 años. Muchas gracias.